Tú no eras solo un niño diferente. Eras una señal viva, un punto de sensibilidad extrema en un mundo que no sabía qué hacer contigo. Y por eso fuiste marcado, no con palabras, no con explicaciones. Fuiste marcado con sensaciones que nadie logró descifrar, ni siquiera tú. Tú ya sentías antes de saber. Antes de hablar, ya percibías cuando algo no estaba bien. Entrabas a un lugar y el cuerpo se bloqueaba. El aire cambiaba. El tiempo parecía hundirse, pero nadie más lo notaba. Nadie más lo sentía. Y cuando intentaste contarlo, te dijeron que era impresión, que era miedo, que era imaginación. Pero tú sabías que no era normal lo que te pasaba cuando te quedabas solo. Sabías que ese escalofrío no venía del frío, que esa incomodidad en el pecho no era tristeza. Era como si algo estuviera tratando de avisarte. Hubo noches en que despertaste asustado sin razón, lugares en los que no podías quedarte, personas que te incomodaban solo con acercarse, pero eras un niño, y todo lo que sentías se quedó guardado. Te enseñaron a dudar de lo que percibías, y con el tiempo trataste de olvidar, de fingir que era normal, que era cosa de tu cabeza, pero nunca lo fue. Y tú lo sabes, porque incluso ahora, después de tantos años, aún hay algo dentro de ti que nunca se apagó. Tal vez no sepas explicarlo, pero lo sientes. Una presencia, un eco, una memoria sin nombre, pero que siempre regresaba. Y ahora, por primera vez, empiezas a darte cuenta de que eso que te marcaba no era imaginación. Era el inicio de algo que nadie a tu alrededor fue capaz de entender. Y si todo eso aún pulsa, incluso en silencio, tal vez ha llegado la hora de mirar esas señales de nuevo. Esta vez, con los ojos del alma. Porque incluso antes de entender, tú ya cargabas los síntomas. Ya llevabas los síntomas, pero no sabías nombrarlos. Pensabas que era solo una forma rara de sentir, un exceso que necesitabas controlar. Pero no era exageración. Era información. Información energética, proveniente de lugares a los que los demás no podían acceder. Percibías antes que los otros. Sentías sin comprender. Sufrías sin saber por qué. Y eso nunca fue solo sensibilidad. Había días en que despertabas con el corazón acelerado, como si algo estuviera por pasar. Pero nadie te decía qué era. Entrabas en ciertos lugares y sentías el estómago retorcerse. Escalofríos por todo el cuerpo, como si hubieras cruzado un campo invisible. Bastaba con que alguien entrara en la sala y tu energía cambiaba. Era como si estuvieras leyendo el ambiente todo el tiempo, incluso sin querer. Y había momentos que nadie jamás supo, pesadillas recurrentes, siempre con la misma sensación, una presencia, un aviso, una figura que te va desde lejos. Y lo peor es que cuando intentabas olvidarla, regresaba, siempre regresaba, porque lo que tu mente intentaba borrar, tu alma insistía en recordar. También llorabas por razones que nadie entendía. Una escena, una palabra, una mirada, atravesaban tu cuerpo como cuchillas invisibles. Decían que era drama, que era exagerado, que eras demasiado sensible. Pero eso no era tristeza común. Era el peso de cargar una percepción que los demás no tenían. Era saber que algo estaba mal, sin poder explicarlo. Tal vez sentiste miedo de estar solo, miedo a la oscuridad, pero no era la oscuridad en sí. Era lo que parecía esconder. Había una parte de ti que sabía, aunque no pudiera probarlo. Sabía que había algo detrás de esa sensación, algo real, algo que nadie quería admitir. Y entonces aprendiste a silenciar, a esconder, a disimular, porque parecía que nadie a tu alrededor estaba listo para escuchar lo que tú sentías. Comenzaste a preguntarte si eso solo te pasaba a ti, si otras personas también sentían lo mismo, o si realmente tú eras el problema. ¿Estabas volviéndote loco? ¿Era todo eso solo sensibilidad? Esa duda quedó dentro por años, oculta, guardada en un rincón del alma, al que solo accedías en los silencios más profundos. Y aún ahora, con todo lo que has vivido, hay síntomas que siguen apareciendo. De la nada, el corazón se aprieta. El cuerpo se estremece sin explicación. La respiración cambia, como si algo se estuviera acercando, como si una antigua advertencia quisiera repetirse. Y dentro de ti, ese mismo eco. Esto no es normal, pero conozco esta sensación. Intentas seguir, intentas racionalizar, pero una parte de ti ya entendió que no se trata de lógica, se trata de frecuencia, de señales, de lectura energética.
Y cuanto más lo niegas, más el cuerpo insiste en recordártelo. El cansancio que aparece sin motivo, la falta de aire en ambientes densos, el sueño que se interrumpe de madrugada, la sensación de ser observado cuando no hay nadie cerca. Todo eso no es ilusión, son mensajes, son rastros, son formas de comunicación que no siguen las reglas del lenguaje común, y por más que intentes explicar, siempre faltarán palabras, porque lo que sientes no viene de aquí. Ahora tal vez empiece a tener más sentido por qué siempre te sentiste diferente, por qué ciertos lugares te tumbaban y otros te hacían sentir como si volvieras a casa. Tal vez eso que llamabas sensibilidad era, en realidad, el inicio de una conexión que apenas comenzaba a abrirse. Y si esas señales siguen regresando, tal vez sea porque aún no las has escuchado del todo. Tal vez estén esperando el momento correcto para revelar lo que siempre quisieron mostrarte, porque cuando aparecen los síntomas, es porque la memoria está cerca, y ahí es donde todo empieza a despertar. Pasaste tanto tiempo creyendo que había algo mal contigo, que sentías demasiado, pensabas demasiado, sufrías por cosas demasiado pequeñas, pero la verdad es que lo que te hirió no fue lo que sentiste. Fue lo que los demás no pudieron sentir contigo. Tú no eras frágil, eras abierto, expuesto en un mundo que aprendió a cerrarse para poder sobrevivir. Desde pequeño, te enseñaron a creer que la culpa era tuya, que el problema era cómo reaccionabas. Te dijeron que necesitabas ser más fuerte, más duro, más práctico, y tú lo intentaste. Intentaste cambiar tu esencia, esconder lo que dolía, negar lo que sentías, pero por dentro seguías absorbiendo todo, los dolores del entorno, las tensiones de los otros, el peso de las palabras no dichas. Y lo más cruel es que te llamaban sensible, cuando en realidad estabas siendo atacado. Sí, atacado, por frecuencias que nadie veía, por presencias en las que nadie creía, por energías que solo tú lograbas notar, ese cansancio que nunca se iba, esa tristeza que llegaba sin razón, esa ansiedad sin causa aparente. No era debilidad, era sobrecarga. Era como si tu cuerpo fuera un campo abierto, recibiendo señales de todos lados, todo el tiempo. Tú captabas dolores que ni siquiera eran tuyos, y los cargabas como si lo fueran, porque tu campo era poroso. Sentías lo que los demás escondían, absorbías lo que ellos proyectaban, y con el tiempo, eso te fue dejando cada vez más agotado, no porque te faltara fuerza, sino porque estabas librando batallas que ni siquiera eran tuyas. Tal vez nunca te detuviste a pensarlo así. Tal vez aún crees que todo eso era un problema interno, pero no lo era. Estabas drenado, desgastado, y lo peor, solo en todo eso, porque nadie validaba lo que tú vivías. Y sin validación, te callaste. Empezaste a dudar de tu propia percepción, a culparte por no poder funcionar como los demás. Pero tú no naciste para funcionar como todos. Naciste para sentir lo que nadie más siente. Y por eso era tan fácil herirte. Tu sensibilidad no era un defecto, era un sensor. Un radar afinado que captaba lo invisible. Pero sin protección, ese don se volvió dolor. Y mientras todos te exigían fortaleza, nadie notaba cuánto ya estabas resistiendo en silencio. Porque quien siente demasiado, resiste todo el tiempo. Solo que eso nadie lo ve. Nadie reconoce el esfuerzo de quien lo siente todo, en silencio. Ahora tal vez empiece a quedar más claro por qué te cansabas tanto. Por qué, incluso en días tranquilos, llegabas a casa exhausto. Por qué ciertos lugares te enfermaban. Por qué, a veces, solo estar entre personas ya era un esfuerzo inmenso. No era pereza, no era drama. Era tu cuerpo intentando lidiar con cargas que no le pertenecían. Y tú ni lo sabías. No estabas roto, solo estabas sin protección. Demasiado abierto, demasiado disponible, sin filtro, sin escudo. Y en ese estado, cualquier energía que se acercaba, entraba. Y muchas entraron y dejaron rastros, memorias, cansancio, confusión. Y tú, sin saber de dónde venía todo eso, pensaste que el problema eras tú, pero no lo eras. Por eso, antes de seguir, necesitas saber esto. Tú no estás débil, nunca lo estuviste. Solo cargaste por mucho tiempo lo que no era tuyo. Y ahora, es momento de empezar a devolver. Porque solo cuando reconoces lo que es tuyo y lo que no, es que la verdadera sanación puede comenzar. Los iluminados casi siempre pasan por una etapa silenciosa en la que se sienten vacíos, incluso rodeados de estímulos.
Buscan algo que alivie ese malestar constante, pero nada parece llenar de verdad. Es en ese momento cuando el sistema entra en acción, con inteligencia, con disfraz, con urgencia, porque un alma que despierta demasiado pronto se vuelve una amenaza. Placeres rápidos, estímulos constantes, alivios momentáneos, todo se entrega como consuelo, pero actúa como distracción. Y poco a poco, lo que parecía inofensivo, empieza a succionar la energía vital de los sensibles, no de forma brusca, sino lenta, sutil, imperceptible. Y cuanto más buscan alivio, más se desconectan de la presencia que los mantendría íntegros. Muchos iluminados confunden el llamado del alma con aburrimiento, con angustia, con carencia, y tratan de llenar ese espacio con lo que tienen a mano. Pero lo que está a mano fue diseñado para mantenerlos atrapados en ciclos de escape, en rutinas adictas al alivio, en pequeños picos de placer que se disuelven en vacío. Lo que parece entretenimiento, muchas veces es anestesia disfrazada. El placer no es el problema. El problema es cuando se convierte en el único camino disponible, mientras el silencio, la contemplación y la presencia son evitados. El cuerpo quiere placer, pero el alma quiere profundidad. Y casi siempre, esa diferencia se olvida, porque sentir placer es inmediato, pero sostener la presencia exige verdad. Hay ciclos repetitivos que se instalan sin que uno lo note, horas frente a pantallas, alimentos que calman el cuerpo y apagan la intuición, contenidos que entretienen, pero no nutren. El alma va enmudeciendo, el cuerpo se vuelve más pesado, y lo que al principio era solo un hábito, se convierte en un desvío energético completo. No es casualidad, el sistema fue diseñado para eso, para que los sensibles nunca recuerden lo que pueden sentir cuando están plenos, cuando están limpios, cuando están en sí. Porque un alma limpia comienza a escuchar, y cuando escucha, ya no obedece el ruido del mundo. Reconoce la voz interna. Muchos ya han notado que ciertos placeres dejaron de satisfacer, que lo que antes aliviaba, ahora solo distrae, que lo que parecía reconfortante, ahora agota. Ese es un aviso. El llamado se está acercando, y no quiere que el sensible se reprima. Solo quiere que se mire con claridad, que elija, que vea. Cuando el iluminado reconoce el desvío, algo se reestructura. Una parte dormida despierta y comienza a recordar lo que siempre supo, porque el alma no quiere anestesia, quiere profundidad. Y es justo en ese instante cuando todo cambia. Cuando el cuerpo aún busca placer, pero el espíritu ya no acepta ausentarse. Después de tanto tiempo siendo drenado por todo lo que lo rodeaba, llega un punto en el que el iluminado necesita elegir entre seguir fragmentándose o volver hacia adentro. No es una elección fácil, no es romántica, es un retorno solitario, invisible, pero profundamente necesario. Y en ese retorno, algo empieza a cambiar. Por primera vez, la energía deja de escaparse y comienza a ser contenida. Pero contener no es reprimir. Contener es comandar, es transformar impulso en presencia. Es entender que cada vez que la energía es sostenida, algo dentro empieza a encenderse, como si una llama apagada hace tiempo volviera a respirar. Lo que antes era escape, se vuelve enfoque. Lo que antes era descarga, se vuelve combustible. Porque donde hay verdadera contención, hay alquimia. Muchos iluminados no lo notan, pero el poder de sostener lo que quiere escapar es lo que inicia la verdadera transmutación. Sostener la palabra que no necesita ser dicha. Sostener la respuesta automática. Sostener el impulso de agradar. Sostener el deseo de huir del dolor. No para reprimir, sino para observar, para metabolizar, para transformar. Cuando el iluminado empieza a practicar ese comando interno, algo se reorganiza. El campo energético cambia. Las sensaciones cambian. El mundo alrededor responde de forma diferente. Las palabras pierden urgencia. Los disparadores pierden fuerza. Y en el silencio de esa nueva postura, el alma empieza a brillar. Hay una fuerza inmensa en no entregar todo lo que se siente, en no dejarse arrastrar por cada ola emocional que pasa, en no ceder ante cada estímulo que invita a la fuga. Esa fuerza no es visible, no será aplaudida, pero es sagrada, porque es ahí donde el iluminado recuerda que puede elegir, y cada vez que elige quedarse, incluso con el caos alrededor, accede a un nuevo nivel de conciencia. La contención energética es un acto espiritual, un gesto silencioso de respeto por la propia luz.
Es cuando todo el cuerpo dice, ahora, no, ahora, me quedo, ahora, escucho, ahora, sostengo. Porque el iluminado que sostiene, transforma. No huye de la energía, la invita a evolucionar con él. Este cambio no sucede de un día para otro. Se construye en pequeños momentos, pequeñas elecciones, situaciones en las que el patrón antiguo invitaría al placer inmediato, al alivio automático, y aún así, el iluminado decide respirar, esperar, sentir. Y en ese espacio que se abre entre el impulso y la respuesta, nace el poder real. Es en ese punto donde todo empieza a cambiar, cuando el iluminado deja de ser reactivo y se convierte en canal consciente. Cuando sostiene la energía, esta no se pierde, se eleva. Y en el acto de sostener, lo que antes era solo tensión, se convierte en luz, en dirección, en presencia que trae todo a su paso. Cuando la energía es contenida con conciencia, no se pierde, comienza a subir, a moverse dentro del campo del iluminado con una inteligencia que la mente no puede explicar. Lo que antes era ansiedad, se vuelve expansión. Lo que era peso, se vuelve calor. Y todo el cuerpo entra en un nuevo estado de sensibilidad, como si, por fin, tuviera espacio para escuchar lo que siempre estuvo ahí. La piel se eriza sin motivo aparente. Los ojos brillan con una luz que no viene de la emoción, sino de la presencia. La respiración se hace más lenta, pero más profunda, y hasta la forma de hablar empieza a cambiar. La voz gana peso, gana tono, gana pausas entre las palabras, porque quien sostiene energía elevada no necesita decir mucho. Es en ese punto donde el cuerpo empieza a revelar lo que el espíritu ya sabía. La vibración cambia, la frecuencia se refina, y el campo alrededor responde. Las personas lo notan, incluso sin saber por qué. Algunas se acercan sin entender, otras se alejan sin razón. Es la energía actuando. Es lo invisible comenzando a volverse visible. Muchos iluminados atraviesan esto en silencio. Perciben que los ambientes ya no los reciben igual. Sienten que su presencia altera el aire, que la energía a su alrededor se reorganiza con solo llegar. No se trata de carisma, no es presencia física, es vibración, es el campo que se comunica antes que el cuerpo. Y no hace falta esfuerzo, no hay que controlar nada. Lo que sucede es natural, casi inevitable, porque la energía, cuando empieza a purificarse, toma el mando, sube, encuentra sus caminos, activa centros dormidos, y el cuerpo obedece. Obedece porque reconoce, porque, en el fondo, siempre supo. Solo estaba demasiado adormecido para recordarlo. Algunos relatan sentir escalofríos, otros, calor en puntos específicos, temblores suaves, presión en la cabeza, hormigueo, cambios de humor sin causa emocional clara. Todos esos son señales de que algo se está reactivando. El cuerpo está volviendo a ser lo que era antes de ser apagado. También hay cambios más sutiles. La percepción del tiempo se altera, la intuición se adelanta, la sincronicidad empieza a manifestarse con frecuencia. El cuerpo ya no solo reacciona, se recalibra. Se está ajustando a la nueva frecuencia que ahora fluye desde dentro. Y eso lo cambia todo. Porque cuando la energía sube, la vida responde. Los caminos cambian, las personas correctas aparecen, las equivocadas se van, las puertas equivocadas se cierran con firmeza, y las correctas se abren sin esfuerzo. El mundo empieza a notarte, no por una imagen, un discurso o un rol, sino porque tu vibración empieza a emitir un llamado que no se puede ignorar. Y ese llamado no se explica, se siente, atraviesa los campos sutiles, modifica el espacio, toca donde las palabras no llegan. Y cuanto más el iluminado sostiene esa energía sin necesitar demostrar, nada más se intensifica. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, ya no es el cuerpo el que intenta protegerse del mundo. Es el mundo el que empieza a ajustarse a la vibración que el iluminado emana. A medida que la energía se refina y el campo del iluminado se vuelve más puro, algo inevitable sucede: el alejamiento. Personas que antes parecían cercanas comienzan a irse. Grupos que antes traían consuelo, ahora incomodan. Las conversaciones pierden sentido. Los vínculos se rompen sin razón aparente. Y lo que queda es el silencio. Pero ese silencio no es vacío. Es recalibración. Es protección. El universo aparta al iluminado de ciertos entornos, no como castigo, sino como preparación. Porque no todos pueden permanecer cerca de quien empieza a emitir luz.
No todos soportan la verdad vibracional que un campo despierto pone en evidencia. Llega un momento en que el iluminado se encuentra entre muchos, pero siente que no pertenece a ningún lugar. Está ahí, pero distante. Participa, pero no se conecta. Sonríe, pero no encaja. Es como si algo dentro de él se estuviera despidiendo de todo lo que ya no corresponde a la nueva frecuencia que está naciendo por dentro. En ese proceso, surgen preguntas dolorosas. ¿Por qué me alejé de todos? ¿Por qué nadie me busca? ¿Por qué me siento invisible? Y la respuesta no viene de afuera, porque no es el mundo quien te rechaza. Es tu alma quien te está preservando. El iluminado no siempre lo entiende de inmediato. A veces, la soledad se confunde con abandono, pero no es abandono, es resguardo. Es un gesto silencioso de lo invisible que dice, aún no es hora de ser visto. Primero, necesitas ser recreado. El universo te escondió para poder rehacerte. En ese escondite vibracional, lo que parecía vacío se revela fértil. En el silencio, empiezan a surgir ideas, intuiciones, recuerdos. El cuerpo descansa, la mente se desacelera. El alma vuelve a hablar. Y es en ese espacio solitario donde el iluminado empieza a oír con claridad lo que antes solo era ruido. Muchos confunden ese momento con depresión, pero lo que está ocurriendo es un recogimiento sagrado, una pausa impuesta por fuerzas más grandes, para que la reconstrucción interna se realice sin interferencias, porque no todo proceso de sanación puede ser expuesto. Hay curaciones que solo suceden en la oscuridad, en el silencio, en lo invisible. También es en ese periodo que antiguos hábitos comienzan a disolverse. Lo que antes distraía, ahora cansa. Lo que antes animaba, ahora adormece. El iluminado se enfrenta a una nueva realidad. Aquello que servía para llenar, ya no sirve más. Y lo que queda es presencia. Presencia con todo lo que trae, incluido el dolor de la transformación. Pocos comprenden ese proceso. Amigos se alejan porque ya no reconocen esa versión antigua. Familias interpretan el silencio como frialdad, pero no es frialdad, es autoacogida, es transición, es el alma preparando el terreno para lo que está por venir. Y en esa preparación, el iluminado aprende a quedarse, a sostener su propio campo, incluso cuando ya no hay nadie cerca, porque la ausencia de los otros no es ausencia de camino, es señal de que el camino ahora es interno, y cuanto más profundo sea el silencio, más clara será la próxima revelación. Después del silencio, algo empieza a cambiar. Primero por dentro, luego alrededor. El campo del iluminado, antes contenido y escondido, empieza a emitir señales que ya no pueden ser ignoradas. Y esas señales no se manifiestan en palabras. Suceden en el aire, en la mirada, en la presencia. Nace un nuevo tipo de poder silencioso, pero profundo, invisible, pero irresistible. No hay explicación racional, pero es real. El iluminado entra en un lugar y algo cambia. El ambiente cambia, las conversaciones cambian, los cuerpos cambian. Hay incomodidad en los que esconden y alivio en los que buscan, porque la vibración que ahora camina con el iluminado no es común. Lleva frecuencia, lleva intención, lleva luz. Y esa luz habla antes que la boca, habla antes del gesto, habla antes de cualquier presentación. Es como si el aura dijera, yo sé. No porque lo vio, sino porque lo siente. El campo del iluminado se convierte en un espejo vibracional. Muestra a los demás aquello que aún no están listos para ver, y por eso incomoda, o fascina, o ambos. Algunos sienten ganas de abrirse, sin saber por qué. Otros se retraen, como si algo los hubiera dejado al descubierto. No es magia, no es manipulación, es presencia. Presencia en estado elevado. Presencia que atraviesa lo social, lo mental, lo superficial, y toca directamente el inconsciente. Ese magnetismo no se entrena, no se fuerza. Surge cuando el alma deja de huir, cuando el cuerpo sostiene la energía y el espíritu comienza a ocupar espacio. En ese instante, el iluminado deja de ser solo alguien sensible y pasa a ser alguien que influencia, no por decisión, sino por consecuencia. Muchos iluminados notan que otros comienzan a buscarlos, a pedir consejos, a desahogarse, incluso aquellos que nunca se habían acercado antes, como si la energía dijera, aquí hay algo distinto, y lo hay. Hay coherencia, hay una frecuencia limpia, hay algo que el mundo moderno ha perdido, profundidad, y esa profundidad no necesita explicación, simplemente es
se expresa en el silencio, en la forma de escuchar, en la mirada que no juzga, en el gesto que no exige. Ahí es donde crece el magnetismo, porque el iluminado se vuelve canal, no personaje. Deja de intentar impresionar y comienza simplemente a ser. Es en ese punto donde el verdadero poder se revela, cuando la influencia no depende de la voz alta, ni de los argumentos, ni de los títulos, cuando basta con estar, y estar ya es suficiente para generar transformación, porque la vibración habla, la presencia habla, el campo habla, y todo eso ocurre sin decir una sola palabra. Este es el inicio de una nueva forma de comunicación, una comunicación sutil, pero tan real que no puede ser negada. Y cuanto más el iluminado reconoce ese poder, menos necesita probar nada, porque lo que emana del alma no se defiende, solo se sostiene, y lo que se sostiene, transforma, siempre, con el campo vibracional más limpio, y la presencia sostenida en silencio, algo empieza a regresar. Primero, como un susurro, luego, como un llamado. No es algo nuevo, no fuera, es un recuerdo, una reactivación. El don no nace ahora, solo vuelve a respirar. El iluminado comienza a notar que aquello que llamaban sensibilidad era, en realidad, un radar. La intuición se vuelve más precisa. Los sueños se transforman en mensajes. El toque se vuelve presencia de sanación. Y no porque hubo un entrenamiento, sino porque hubo un regreso a sí mismo. Y en ese regreso, el don encuentra espacio para florecer. Muchos no lo notan al principio. La mente intenta racionalizar. ¿Será coincidencia? ¿Será cosa mía? Pero las señales insisten. Las sensaciones se intensifican. La percepción se expande. Hay un saber que no fue aprendido en libros. Hay un lenguaje que no fue enseñado con palabras. Pero el cuerpo lo reconoce y el alma lo recuerda. Algunos comienzan a sentir el dolor ajeno en su propio cuerpo. Otros captan pensamientos antes de que sean dichos. Sueñan con situaciones que aún no han sucedido. Saben cuando alguien necesita ayuda, incluso a distancia. Es como si el alma operara en otra frecuencia donde los velos comienzan a caer. Estos dones no vienen para engrandecer al iluminado, vienen para recordarle su misión, su origen, su conexión con lo que es mayor. No hay espectáculo, no hay actuación, hay servicio, hay entrega. Hay un tipo de sabiduría que solo se manifiesta cuando el alma está dispuesta a escuchar más de lo que habla. Es en ese punto donde el iluminado empieza a confiar en lo invisible, no porque alguien se lo dijo, sino porque lo siente, porque las señales son claras, porque los encuentros tienen sentido, porque los mensajes llegan en el momento justo. El universo empieza a hablar desde adentro, y el don se convierte en canal. Todo aquello que antes parecía raro o excesivo, ahora comienza a tener sentido. Los recuerdos desconectados se alinean, las experiencias aisladas se revelan como parte de un mismo camino, y lo que parecía solo dolor sin motivo, se muestra como preparación. El don regresa, porque el iluminado ha regresado. Regresó al centro, regresó a la escucha, regresó a su frecuencia original, y al recordarse, se convierte en puente entre mundos, canal entre dimensiones, presencia viva de un llamado que venía desde antes de nacer. Y cuanto más se respeta ese don, no exhibido, sino honrado, más se fortalece. No necesita ser anunciado, simplemente opera a través de la mirada, de la palabra justa, del silencio necesario. Toca donde la lógica no llega, llega donde el discurso no entra, porque no es técnica, es esencia. Ese don no está regresando por casualidad, está regresando porque llegó el momento, porque el cuerpo está limpio, porque el alma está lista, porque el mundo lo necesita, y porque la misión que antes parecía lejana, ya comenzó a cumplirse. Con la conciencia más despierta y los dones en acción, se inicia una nueva etapa, la transmutación. El iluminado empieza a notar que la energía que antes se perdía en impulsos, ahora puede ser dirigida. Lo que antes era deseo sin forma, ahora es fuerza creativa. Lo que antes huía del dolor, ahora lo transforma. El placer, que antes fue distracción, ahora se convierte en presencia. Ya no hay culpa, ni represión, hay dominio, hay madurez vibracional. El iluminado aprende a reconocer cuándo la energía quiere escapar, y en vez de ceder, respira, sostiene, canaliza.
porque comprendió que todo exceso esconde una potencia mal utilizada. Esa es la base de la alquimia espiritual, transformar el peso en potencia. El deseo no es un problema. La emoción intensa no es debilidad. La urgencia no es error. Todo eso son códigos de fuerza bruta, esperando dirección, y cuando la encuentran, se convierten en poder. La energía vital, antes dispersa, comienza a concentrarse. Empieza a ascender, activando centros sutiles del cuerpo, despertando claridad, abriendo canales. Ya no se trata de placer inmediato, se trata de propósito. Se trata de permitir que la energía complete un ciclo más profundo, más sabio, más sanador. En ese proceso, el iluminado entiende que el dolor ya no necesita ser evitado, porque dentro del dolor hay fuego, y ese fuego, si se dirige bien, limpia, sana, eleva. El dolor deja de ser obstáculo y se convierte en pasaje. La fuga se vuelve portal, el impulso se vuelve herramienta. Transmutar es elegir permanecer mientras la energía se mueve. Es observar el deseo sin caer en la adicción. Es escuchar el llamado del cuerpo sin perderse en el exceso. Es permitir que la energía atraviese, pero no arrastre. Es danzar con el fuego sin quemarse. Pocos comprenden esta etapa, porque exige silencio interno y presencia constante. Pero quien sostiene este nivel, empieza a notar que la energía responde, que la vida obedece a quien comanda con pureza, y que el universo colabora con quien ha aprendido a transformar urgencia en dirección. El iluminado, en este punto, ya no busca controlar lo externo, se convierte en centro. Ya no es llevado por el ambiente, lo regula. No busca aprobación, emana presencia. No huye del dolor, lo atraviesa con conciencia. Y donde antes había pérdida, ahora hay propósito. Esa transmutación es lo que marca la diferencia entre el despierto inestable y el iluminado en maestría, la diferencia entre sensibilidad reactiva y fuerza espiritual consciente, la diferencia entre quien siente demasiado y quien siente con intención. El placer aún existe, pero ahora es sagrado. Ya no sirve para apagar el espíritu, sirve para honrar el cuerpo. Ya no desconecta, consagra, y en ese estado, incluso los impulsos más primitivos se convierten en caminos de ascensión. Ese es el punto en que el iluminado entiende que no vino al mundo para contenerse, sino para elevarse, que no fue marcado para sufrir, sino para guiar, y que cada partícula de su energía, cuando está bien dirigida, es capaz de transformar realidades, sin ruido, sin prisa, solo presencia y poder. Después de la transmutación, el cuerpo ya no es el mismo. Algo cambia, y no solo en lo invisible. Lo físico comienza a responder a la nueva frecuencia. El peso acumulado, que no era solo materia, sino energía estancada, empieza a disolverse. El cuerpo se vuelve más liviano, más limpio, más sagrado. El iluminado empieza a sentir su cuerpo de otra manera, como si ahora fuera una extensión de la conciencia, no una prisión para ella. El tacto cambia, el ritmo interno cambia, la forma de respirar cambia, la relación con la comida, con el descanso, con el movimiento, todo se reorganiza, no por obligación, sino por coherencia vibracional. La sensibilidad se amplifica. Luces muy fuertes molestan. Sonidos agresivos desestabilizan. Aromas sutiles se perciben con nitidez. El cuerpo, que antes solo reaccionaba al mundo, ahora lo interpreta de forma espiritual. Lee frecuencias, responde a intenciones, vibra con lo que es real y se cierra ante lo que es tóxico. Este nuevo cuerpo no busca perfección estética, busca pureza. Y esa pureza no es moral, es energética. Es la voluntad de mantenerse alineado con lo que el alma pide. Es la intuición que empieza a guiar elecciones. Es el instinto que se convierte en brújula. Es la carne aprendiendo a danzar con el espíritu. La presencia, ahora, empieza a funcionar como medicina. No solo para el iluminado, sino para quienes lo rodean. Estar cerca, sana. Mirar con verdad, calma. Escuchar en silencio, transforma. Porque el campo está limpio, y donde hay limpieza, hay espacio para que el otro respire. Esta reactivación del cuerpo como templo es una de las mayores victorias del camino espiritual, porque muestra que la iluminación no está separada de la materia, está integrada en ella. Y cuando esa integración sucede, el iluminado ya no necesita huir del mundo para mantener su luz. Camina en él como quien pisa tierra sagrada. Cada gesto lleva conciencia,
Cada palabra lleva vibración, cada lección lleva intención. El cuerpo se convierte en instrumento de presencia, canal de energía refinada, templo móvil de una conciencia que ya no se esconde. No solo cambiaste, te convertiste en otra frecuencia. Y esa frecuencia empieza a enseñar sin hablar, a sanar sin tocar, a guiar sin imponer. El cuerpo ya no es ruido, es señal, ya no es prisión, es portal. No solo lleva al alma, vibra con ella. Este es el cuerpo reactivado, no inmune al dolor, pero preparado para sostenerlo con dignidad, no libre del mundo, pero lo suficientemente limpio como para no perderse en él. Y cuanto más se respeta ese cuerpo como templo, más se convierte en aliado en el camino, porque deja de ser obstáculo y se vuelve puente. La soledad siempre pareció un peso difícil de cargar, un silencio demasiado duro, una ausencia que dolía profundo. Pero ahora, mirando desde dentro hacia afuera, algo empieza a aclararse. Lo que parecía castigo era protección. Lo que parecía abandono era preparación. El camino fue solitario porque era sagrado. El iluminado no fue dejado de lado, fue resguardado. Fue envuelto por una especie de manto invisible, mientras todo se transformaba por dentro, mientras el alma reaprendía a escuchar, mientras el cuerpo reaprendía a obedecer. Y en ese proceso no había espacio para distracciones. Solo había un llamado profundo, que solo podía oírse en la ausencia de ruido. El dolor que llegó con eso no fue casual. Fue limpieza, fue el fuego que quemó las capas, fue el vacío que obligó a escarbar hacia adentro, porque solo quien atraviesa el desierto con fe encuentra la fuente escondida. El dolor te limpió, el silencio te enseñó, y ahora algo cambió. Las piezas comienzan a encajar, los porqués ganan contexto, las pausas tienen sentido. Lo que parecía retraso se revela como pulido, porque no era para que ocurriera antes, era para que ocurriera con verdad, con raíz, con estructura. No todos entienden ese proceso. Muchos solo ven el aislamiento, pero no perciben la gestación. No saben que en la oscuridad estaban haciendo algo raro. Y ahora, lo que nace es presencia, es firmeza, es claridad. Atravesaste, y ahora, ves. Y lo que ves ya no puede ser olvidado, porque quien ha pasado por la soledad sagrada no vuelve igual. Vuelve limpio, vuelve vivo, vuelve sabiendo que incluso en el silencio más cruel hay propósito. Y ese saber lo cambia todo, porque no viene de afuera, viene de adentro, viene de quien ya atravesó. Ahora ya no hay necesidad de explicar, ni de convencer, ni de buscar, porque lo que necesitaba ser reconocido ya lo fue, internamente, en silencio. Y es en ese espacio sin palabras, donde comienza la verdadera maestría. El iluminado deja de reaccionar y empieza a guiar, sin imponer, sin llamar la atención. La dirección viene del campo, no del discurso. El silencio se vuelve brújula, la presencia, orientación. Ya no hay ansiedad por ser comprendido, ni prisa por mostrar lo que se siente, porque ahora es la coherencia la que habla por sí sola. La energía ahora es firme, pero suave, contenida, pero viva. Ya no necesitas probar nada. Tu silencio ahora guía. Esa es la maestría silenciosa. No trae títulos, no exige escenario. Simplemente es discreta, profunda, estable, y donde llega, algo cambia. No por fuerza, sino por frecuencia. Eres centro, eres presencia. Ahora, todo cobra sentido. El dolor de la infancia, el silencio que nadie entendía, las señales que llegaban sin aviso, la soledad que parecía castigo. Nada de eso fue un error. Todo eso fue marca, preparación. Comprendiste el porqué de la sensibilidad, del aislamiento, de la intensidad. La marca no era carga, era un sello, un código de activación que solo ahora comienza a revelarse. La infancia fue solo el comienzo, el boceto de la misión, un territorio sagrado donde tu alma comenzó a recordar. Pero ahora, algo más grande se acerca, una nueva etapa, un nuevo nivel de presencia. Porque quien atraviesa todo eso no regresa al punto de partida, regresa listo, regresa limpio, regresa con un brillo que ya no puede ser apagado. Y es ahora cuando empieza el verdadero llamado. Si esto tocó algo en ti, es porque aún hay más por venir.
más memorias escondidas, más señales que todavía no descifraste, más partes tuyas que aún no regresaron. Lo que viviste hasta aquí no fue el todo, fue solo el llamado, un eco de algo mucho más antiguo, mucho más profundo, porque la marca nunca fue el final, siempre fue el comienzo. Y ahora, una pregunta susurra al de tu campo. ¿Recuerdas cuándo comenzó todo? Tal vez esa respuesta esté más cerca de lo que imaginas, y tal vez esté en el próximo encuentro.